Hola a todos. En el anterior vídeo, trigonometría, razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, definíamos las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. En este vídeo veremos qué significado tiene, por ejemplo, el seno de 225 grados. Es decir, ampliaremos las definiciones de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Ya sabemos que cualquier ángulo tiene su equivalente en un ángulo de la primera vuelta, es decir, en un ángulo menor o igual a 360 grados. Sabemos además que cada ángulo determina sobre una circunferencia un punto con unas coordenadas y viceversa, cada punto de la circunferencia determina un ángulo con el semieje positivo de la abscisa. Partiremos de una circunferencia goniométrica, es decir, una circunferencia de radio 1, y tomamos un ángulo cualquiera en ella llamado alfa. Este determina sobre la circunferencia un punto de coordenadas x, y, que forman ese ángulo un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden obviamente x, de ahí que la primera coordenada del punto sea x, y el otro cateto mide y, de ahí que el punto tenga como segunda coordenada ese valor. Teniendo en cuenta que la generalización de las razones trigonométricas a un ángulo cualquiera debe englobar las definiciones de las razones en los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, veamos cuánto valdrían las razones trigonométricas en este triángulo. Así, el seno de alfa, que sabíamos que se definía como el cateto opuesto partido de la hipotenusa, sería y partido por 1, es decir, que el seno de alfa valdría y. El coseno de alfa de este ángulo agudo sería cateto contiguo partido hipotenusa, es decir, x partido por 1, es decir, que el coseno de ese ángulo sería x. Si nosotros extrapolamos esta definición a un ángulo cualquiera, estaríamos diciendo que el seno de un ángulo cualquiera sería la segunda coordenada del punto que determina ese ángulo con la circunferencia y que el coseno del ángulo sería la primera coordenada del punto que determina ese ángulo con la circunferencia. Definidas tanto el seno como el coseno, quedarían definidas las demás razones trigonométricas. Sabemos que la tangente, que es cateto opuesto partido cateto contiguo, o lo que es lo mismo, seno partido por coseno, sería y partido por x. Que la cosecante del ángulo sería la inversa del seno, ¿vale? 1 partido por y. La secante, la inversa del coseno, sería 1 partido por x, y la cotangente, x partido por y. Considerando esta definición para las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, solo cabría preguntarnos qué ocurriría si el radio de la circunferencia fuese distinto de 1. Veámoslo. Para demostrar que la definición de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera no dependen del radio de la circunferencia tomada, consideraremos nuestra circunferencia goniométrica y una circunferencia mayor cualquiera de radio r. El ángulo alfa determina sobre ambas circunferencias dos triángulos, el triángulo OA' y el triángulo OB'. Ambos triángulos son semejantes y por el teorema de Tales sus lados son proporcionales y las razones trigonométricas que se obtienen a partir de ellos son iguales. Vamos a verlo. Partiendo de nuestro triángulo formado en nuestra circunferencia goniométrica, recordábamos que el lado OA', este cateto, le llamábamos X, que era la primera coordenada del punto de corte A del ángulo con la circunferencia goniométrica. El cateto, este de aquí, le llamábamos Y, el cateto AA', le llamábamos Y, que era la segunda coordenada del punto A, punto de corte del ángulo con la circunferencia. Y el radio de la circunferencia goniométrica, es decir, la longitud que va desde el punto O, origen de coordenadas, hasta el punto A, sabemos que vale 1. Por el teorema de Tales, sabiendo que los dos triángulos
son semejantes, sabemos que sus lados son proporcionales 2 a 2. Es decir, que si consideramos que A' partido O A es igual a B' partido O B, es decir, esta proporción que nos daría el teorema de Tales, sabemos que el seno de alfa en la circunferencia pequeña sería cateto opuesto a partido la hipotenusa, o A, y en el triángulo mayor sería el cateto opuesto B' partido la hipotenusa, o B. Efectivamente, esas dos razones forman una proporción por el teorema de Tales y por lo tanto el seno de alfa sería lo mismo definiéndolo sobre la circunferencia goniométrica o sobre la circunferencia mayor. Por lo tanto, puestos a elegir, trabajaremos con la circunferencia goniométrica porque el resultado es más sencillo. Es decir, que el seno de alfa sería el cateto opuesto, que llamábamos I, partido la hipotenusa, que era 1, por lo tanto, el seno de alfa valdría I. Si lo comprobamos con el coseno del ángulo, sabemos que el cateto OA' partido la hipotenusa OA coincidiría por el teorema de Tales con el cateto OB' partido la hipotenusa OB, que serían precisamente la definición del coseno de alfa tanto en el triángulo pequeño como en el triángulo más grande. Por lo tanto, si la definición es la misma tanto para una circunferencia, el triángulo formado en una de las circunferencias, y en la otra, nos quedaremos y trabajaremos siempre con la goniométrica, puesto que es más sencilla, es decir, que el coseno de alfa sería el cateto contiguo, que llamábamos x, partido la hipotenusa, que era 1. Entonces, x partido por 1 sería x. Igualmente, si vemos para la tangente que A', es decir, el cateto opuesto, partido el cateto contiguo o A' tiene que coincidir con el cateto opuesto del triángulo mayor B', partido el cateto contiguo del menor o B', por el teorema de Tales se da esta proporción, la tangente saldría el mismo valor si la trabajásemos con respecto al triángulo más pequeño como con el triángulo mayor. Es de ahí que nosotros consideraríamos siempre la definición en la circunferencia goniométrica y por lo tanto sería definida como el cateto opuesto a', es decir, I, partido el cateto contiguo o A', que llamábamos X. Por ello, nosotros vamos a considerar siempre que vamos a trabajar para la definición de las razones trigonométricas en la circunferencia goniométrica y por lo tanto la definición que habíamos hecho de las razones trigonométricas anteriormente es válida. Conociendo ya la definición de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, lo siguiente que nos planteamos es ¿qué signo tendrán estas razones trigonométricas según el cuadrante en el que esté el ángulo? Si consideramos un ángulo del primer cuadrante, es decir, un ángulo que mide entre 0 y 90 grados, ese ángulo que determina sobre la circunferencia un punto, si recordamos además que el seno de ese ángulo viene dado por la segunda coordenada de ese punto, nos fijamos y esa segunda coordenada toma valores siempre positivos en puntos del primer cuadrante. Por lo tanto, el seno en un ángulo del primer cuadrante siempre será positivo. A su vez, si consideramos que el coseno de ese ángulo viene dado por la primera coordenada de ese punto y nos fijamos, esa primera coordenada también será positiva en todos los puntos del primer cuadrante. Por lo tanto, el coseno en ángulos del primer cuadrante será positivo. Y teniendo en cuenta también que la tangente del ángulo puede verse como el seno partido por el coseno, positivo entre positivo, la tangente también será positiva en ángulos del primer cuadrante. De la misma forma, las razones trigonométricas inversas en ángulos del primer cuadrante serán siempre positivas. Considerando ahora ángulos del segundo cuadrante, es decir, ángulos que miden entre 90 y 180 grados, y teniendo en cuenta que el seno se definía como la segunda coordenada del punto de corte del ángulo con la circunferencia, nos damos cuenta que esas segundas coordenadas en todos estos puntos del segundo cuadrante siempre es positiva.
es decir, toma valores en este semieje positivo de la ordenada. Por lo tanto, el seno de un ángulo del segundo cuadrante siempre es positivo. Pensando en el coseno, sabiendo que era la primera coordenada del punto de corte del ángulo con la circunferencia, nos damos cuenta que esa primera coordenada en todos los puntos del segundo cuadrante toma valores negativos, es decir, toma valores en este semieje negativo de la abscisa. Por lo tanto, el coseno de un ángulo del segundo cuadrante es siempre negativo. Si el seno de un ángulo del segundo cuadrante es positivo y el coseno negativo, la tangente, al ser seno partido por coseno, también será negativa. Y las inversas, pues en este caso la inversa del seno, que es la cosecante de un ángulo del segundo cuadrante, será positiva, la secante en un ángulo del segundo cuadrante será negativa y la cotangente de un ángulo del segundo cuadrante, en este caso, también será negativa. De la misma forma, si consideramos ahora un ángulo del tercer cuadrante, es decir, un ángulo que mide entre 180 grados y 270 grados, vemos que los puntos de este cuadrante, del tercer cuadrante, tienen siempre la segunda coordenada y la primera, ambas negativas. Y por lo tanto, tanto el seno como el coseno, respectivamente, van a ser negativos en ángulos del tercer cuadrante. Si ambas razones trigonométricas son negativas, la tangente, al ser el cociente del seno partido por el coseno, menos entre menos sabemos que es más. Por lo tanto, la tangente en ángulos del tercer cuadrante es positiva. Al ser la cosecante la inversa del seno, pues será negativa. Al ser la secante la inversa del coseno, será negativa. Y la cotangente, al ser la inversa de la tangente, será positiva en ángulos del tercer cuadrante. Por último, en ángulos del cuarto cuadrante, es decir, ángulos que miden entre 270 y 360 grados, si nos fijamos, la segunda coordenada de este punto es negativa, toma valores en este semieje negativo de la ordenada. Por lo tanto, si todas las segundas coordenadas de puntos en el cuarto cuadrante es negativa, el seno de ángulos del cuarto cuadrante será negativo. A su vez, si nos fijamos, la primera coordenada en los puntos del cuarto cuadrante siempre es positiva, toma valores en el semieje positivo de la abscisa. Por lo tanto, el coseno en ángulos del cuarto cuadrante será positivo. De esta forma, si el seno era negativo y el coseno positivo, la tangente sería negativo entre positivo, la tangente sería negativa en ángulos del cuarto cuadrante. Y también la función inversa del seno, es decir, la cosecante, será negativa, la secante, que es la inversa del coseno, será positiva, y la cotangente, que es la inversa de la tangente, será también negativa en ángulos del cuarto cuadrante. Resumiendo, y teniendo en cuenta que todas las demás razones trigonométricas se deducen a partir del seno y del coseno, bastará conocer el signo del seno y del coseno en los distintos cuadrantes. Así, recordar, el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante y negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Y el coseno será positivo en el primer y cuarto cuadrante y negativo en el segundo y tercer cuadrante. Si nos fijamos en el punto que determina cualquier ángulo sobre la circunferencia goniométrica y nos fijamos en la segunda coordenada, esa segunda coordenada toma como valor mayor el 1 y como valor más pequeño el menos 1. Efectivamente, eso quiere decir que el seno de un ángulo cualquiera toma valores entre menos 1 y 1. Nunca será superior a 1 ni inferior a menos 1. Si nos fijamos ahora en la primera coordenada, veremos que pasa exactamente igual. Cualquier ángulo determinará sobre la circunferencia un punto cuya primera coordenada toma como valor mayor el 1 y como valor más pequeño el menos 1, estando todos los demás valores de cualquier punto de la circunferencia goniométrica entre menos 1 y 1. Eso quiere decir que el coseno de cualquier ángulo siempre está entre menos 1 como valor más pequeño y 1 como valor mayor.
Y aunque es de menos interés en la práctica, recordamos que la cosecante y la secante de un ángulo cualquiera toma cualquier número real, excepto los valores comprendidos entre -1 y 1, y que la tangente y la cotangente de cualquier ángulo pueden tomar cualquier número real. Con esto, acabamos con la introducción del concepto de las distintas razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Espero que os haya sido de interés. Muchas gracias a todos.